Esta noche tenemos como invitado a un personaje muy especial, muy importante, amigo de esta casa, como se dice convencionalmente. Ya estuvo aquí en alguna ocasión hablando de la actualidad nacional. Esta noche lo hemos invitado para que nos ayude a hacer un balance de lo que fue la anterior legislatura en el Congreso de la República, ya que fue nada más y nada menos que el presidente del Congreso durante todo el año anterior y le acaba de entregar esa presidencia al senador Mauricio Liscano. Estamos hablando, por supuesto, de Luis Fernando Velasco, un caucano que ha sido muy elogiado en estos días y yo lo invité aquí para cascarle, porque es que si todo el mundo no hace sino echarle flores, tenemos que compensar un poquito. Senador, buenas noches. Buenas noches, Vlado. Un saludo muy especial a la gente que nos acompaña a esta hora. Yo estoy sospechando de usted cómo hizo para que toda esa gente esté hablando de usted, mermelada, puestos, hojas de vida. ¿Cómo es la vaina? Cuente. Hombre, ¿qué va? Cuente, porque aquí no llegó nada. Entonces, como no llegó nada, tome. Tome. No, Vlado, mire, es simplemente hacer las cosas que uno tiene que hacer. Yo hice oposición mucho tiempo. Yo le hice oposición. ¿Es fácil hacer oposición o no? Es difícil, es muy complejo, Hice, no 8 años, hice oposición 7 años, 8 meses, porque 4 meses estuve privado de la libertad. Ahorita vamos a hablar de eso, ahorita hablamos de eso, sí. Y entonces entiendo, primero, que la calidad de la democracia se mide en un alto porcentaje por las garantías que usted le brinda a la oposición. Usted puede estar completamente en desacuerdo con lo que la gente que está al otro lado suyo dice, pero usted tiene que ser muy respetuoso y dejar que se haga el debate. Entonces ese fue un principio. Segundo principio, entendí y entiendo, y siempre lo he entendido, que el Congreso es un poder independiente al Ejecutivo. Claro, tiene que trabajar armoniosamente, pero una cosa son los ritmos del Congreso, los debates que hay que hacer, los debates que la coyuntura merita. Entonces, cuando había que hacer debates, incluso debates en los que en algunos les fue bien al gobierno, en otros no le fue tan bien, pues se hicieron. Y no dejé nunca que se dejara de hacer un debate. Y bueno, garantías, pero además ser coherente, Vlado. Yo me la jugué por el tema de la paz y entrego una legislatura con un presidente que tiene todas las herramientas para cerrar los acuerdos de paz. Yo creo en eso. Y creo en eso no ahora. A los 19 años era presidente de Caucanos por la Paz y andábamos en las montañas del Cauca buscar acercar al M-19 con el gobierno nacional para hacer la paz y a fe que se hizo. No hace sino 30 añitos. Un poquito más. Muy gracias. Bueno, dejémoslo en 30. Dejémoslo en 30. Dejémoslo en 30. Sí. Bueno, y en esta legislatura que acaba de terminar, que como usted dice, se dejan ya los cimientos para que el gobierno empiece a construir el posconflicto con unas armas, digamos, legales muy importantes y muy sólidas. En todo este proceso que ustedes tuvieron, hubo muchas discusiones acerca de justamente de eso, de que los compran, de que la mermelada, de que todo este tráfico de influencias del que tanto se habla. ¿Usted cree realmente que el Congreso de Colombia está siempre, el combustible del Congreso son siempre los puestos y eso? ¿O cómo se mueve eso allá adentro? No, Vlado, no, yo creo que es un poquito más de mito que realidad. Yo no voy a negar lo que es evidente. Es más, yo quisiera que eso se hiciese sobre la mesa. A uno lo eligen gente de las regiones. Entonces, a mí me eligen Luis Fernando, nosotros queremos que usted vaya allá y saque adelante el proceso de paz. Bueno, el Cauca es tal vez los departamentos en donde más han apoyado ese tipo de salidas negociadas. Pero es evidente que al mismo tiempo yo recorro una región y me dicen, mire, es injusto que la llegada a Paispamba esté sin pavimentar, que tengamos todavía Balboa con Argelia sin pavimentar, que en el municipio de López de Micay la gente no tenga tratamiento para el agua que consume, que no tenga energía eléctrica, o sea, cosas de esas. Y uno tiene que hacer ese tipo de gestiones y uno las hace. Entonces, lo harto de esa gestión es que
se toque hacer y se cambie por ejemplo, por apoyar una reforma tributaria que uno no quiere. Yo no le jalo a eso, alguna gente lo hace, yo no le jalo a eso. Entonces yo creo que más que quitarle esa disposición es más bien devolverle al Congreso transparentemente la posibilidad de hacer esas inversiones y que la gente sepa quién las está tramitando. Incluso, Vlado, óigame bien, no es justo que una gente que esté en la oposición, que representa 7, 8 millones de votos, no tenga la posibilidad de decir algo del presupuesto en qué se prioriza. Porque es que nosotros tenemos un sistema electoral muy complejo, muy Anacrónico. Anacrónico. Es el sistema electoral suma cero. El que gana, gana todo. El que pierde, pierde todo. Hay municipios donde el alcalde sacó 4.980 votos y el que perdió sacó 4.950 votos. Y entonces, como allá se conocen todos, sacan un listado. ¿Quiénes apoyaban al que perdía? Y esos pobres señores no pueden volver a entrar a la alcaldía durante 4 años. Toma todo, pierde todo. No. Entonces yo sí creo que hay que generar ese tipo de cosas. O sea, yo creo que ha sido muy satanizada una función que es de la esencia del Parlamento. Si usted hace un ejercicio histórico, el Parlamento nace cuando dice, un momentico, no van a poner impuestos sin que el pueblo participe, entonces se crea el Parlamento. Pero el Parlamento se moderniza y hacia adelante es un momentico monarca. Usted no puede decir en dónde se hace el gasto sin que el Parlamento intervenga. Entonces ya deja de ser monarca y comenzamos a construir una democracia. Y aquí se ha vuelto terrible que alguien diga, hombre, es necesario que el Cauca tenga salida al mar o es necesario que el Valle del Cauca mejore sus vías hacia Buenaventura o pueda tener una vía alterna turística por ciertos municipios. O sea, esas cosas se han vuelto... Es increíble que eso se vuelva... que no se pueda debatir. Yo tengo una pregunta sobre ese tema del lobby tan, digamos, tan trillado, pero a la vez manejado, como dice usted, por debajo de la mesa. El tema del lobby en otros países, como en Alemania o en Estados Unidos, está legalizado y está estructurado y está perfectamente delimitado y delineado para que se haga con unas normas. Aquí están proponiendo normatizar eso, ¿no? Sí, y yo creo que deberíamos ir hacia allá. Incluso yo soy un poquito más de la visión de lo que sería el Congreso en Estados Unidos. Miren, en Estados Unidos no hay impedimentos, pero la gente pierde la curul si cuando se va a debatir un tema en el cual tenga interés no se para y dice públicamente que él tiene interés en el tema. Voy a poner un ejemplo. En Colombia vamos a hacer un debate, vamos a sacar una ley sobre los temas cafeteros. Los cafeteros no pueden intervenir, los cafeteros que estén en el Congreso no pueden intervenir porque pierden la curul. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Cuando entran al Congreso, algunos de ellos lo que hacen es entregar sus acciones y su participación a su mujer o a sus hijos para poder intervenir, para hacer las cosas escondidas. Hombre, ¿por qué se hacen las cosas escondidas? Que un cafetero levante la mano y diga, mire, yo soy cafetero y voy a intervenir en este proceso y creo que ustedes se están equivocando porque los cafeteros necesitamos esto, no importa que él se beneficie, pero es que en el fondo está beneficiando de su gremio. Entonces yo creo que hay que ser más transparente en el debate. Bueno, ya casi nos tenemos que ir a comerciales porque aquí el tiempo vuela, como usted sabe. Pero yo quisiera preguntarle, el presidente dio una entrevista este fin de semana donde dijo que está muy optimista sobre la aprobación del plebiscito, que no tiene plan B porque él no está mirando sino para adelante, no está mirando para atrás. ¿Usted es optimista en cuanto, y le ruego que se abre porque nos tenemos que ir a comerciales, como le digo, usted es optimista en cuanto a las herramientas con las que queda el presidente para sacar adelante los acuerdos? Profundamente optimista y espero que las use bien usadas. O sea, que hagamos las reformas que hay que hacer. Terminar una guerra para seguir haciendo lo mismo que hemos hecho los últimos 50 años sería una pendejada. Colombia tiene que reformarse. ¿Y usted es optimista sobre la votación del plebiscito? Si salimos a hacer campaña, y si la campaña, el país la entiende no como la campaña de refrendación de un gobierno, sino la campaña de la paz, en la que incluso pueden votar muchos más colombianos antisantistas por la paz que los propios santistas. ¿Sabe por qué? Porque la paz es mucho más grande que Santos, que el gobierno, que nosotros que estamos en la unidad nacional. La paz es un derecho de todos. Si nosotros somos capaces de vender esa idea, y cuando digo nosotros son gremios, partidos, antisantistas, prosantistas,
independientes. La paz no puede tener dueño, sería una locura. Usted, como hemos estado hablando, está muy contento con todas las herramientas que le dejan al gobierno para el proceso de paz, para la consolidación del proceso de paz en el posconflicto. ¿Usted en algún momento fue pesimista con el proceso de paz? Por ejemplo, cuando se cogió Roy Barreras para La Habana, ¿usted no le dio susto? No, yo creo que se asustaron fueron los guerrilleros. Pobrecitos. No, pero, hombre, oiga, pero más allá de eso, ha sido hizo bien, importante el hombre. papel de No, Roy mire, Barreras, ¿no? Mire. ¿Quién lo creyera? No, mire, Roy es un tipo, uno puede tener todas las diferencias o todas las cercanías con Roy, pero quitarle a Roy, que es un hombre inteligente, que es un hombre culto y que se le ha jugado en el tema de la paz, eso sería injusto. Yo le voy a decir en qué se equivocó Roy Barreras. ¿En uno de los 7 partidos que han militado? ¿No saben qué se ¿En equivocó qué se Roy equivocó? Barreras? En todo el apoyo que le dio al procurador cuando lo iban a elegir. Es que todo el mundo sabía que el procurador era lo que es. El procurador no ha cambiado. Él cambió 3 días mientras se hacía elegir, mientras conseguía el apoyo de ustedes, de los de la Unidad Nacional. Yo se lo dije al propio Roy Barreras en un encuentro que tuve con él. Dijo, no, pero es que él nos garantizó que no sé qué. Ahí lo tienen. Pero bueno, más allá de eso, en el tema de la paz sí jugó un papel importante en No, La Habana, en esta recta final. No, ¿no? incluso le voy a contar una cosa que no lo he contado nunca en público. Cuando él presenta en el Congreso las herramientas para la paz, un primer acto legislativo que trata de buscar un esquema de justicia para arreglar los problemas en una eventual negociación, yo me le acerqué y le dije, oiga, Roy, ¿usted sabe algo? Me dijo, ¿por qué? Porque es que todo me indica que está presentando una locura. ¿Para qué se mete en ese tema si las FARC están en otra cosa? Algo sabía, porque me dijo, no, Peri Veralo y Fernando. Y claro, a los pocos días comencé a ver una serie de señales. Él supo montarse, además por convicción. Yo creo que él se montó por convicción. Él siempre se monta por convicción. No, en esta se montó, no. Yo lo he visto defendiendo la paz. No, sí, en realidad ha hecho un papel importante. Sí. ¿Usted en algún momento de verdad fue pesimista sobre el proceso? ¿Usted dijo, esta vaina se acabó? No, en ningún momento. ¿De verdad? No, en ningún momento. ¿No perdió la fe? No, yo no perdí la fe. Entre otras cosas porque yo tuve 2 profesores dialécticos, Ernesto Sá Velasco y Álvaro Pío Valencia, y me enseñaron a leer la historia. Y yo comencé a entender que ya había llegado el momento. O sea, la sociedad ya había dado un mandato tan fuerte, contra la guerra, incluso contra las FARC, que las FARC tenían que leer eso que estaba pasando. Y ese mandato fue ni más ni menos que 8 años de Uribe. A Uribe, voy a decir una cosa que va a molestar a mucha gente, a Uribe lo eligió el pueblo colombiano. Y no porque alguien presionara, no, porque la gente estaba mamada de la FARC y este país se nos derechizó mucho por culpa precisamente de las FARC. Entonces yo creí que las FARC ya comenzaban a leer y sectores del propio establecimiento sintieron y leyeron que era inviable este país si seguía en esa guerra. O sea, como dicen en las corridas, se estaba morcillando el país. Bueno, cuénteme usted qué error o de qué se arrepiente de lo que pasó en la legislatura pasada, aparte de la rendición de cuentas que deberían hacer los congresistas, que se propuso y se cayó. No se cayó. Quedó ahí, ahí guardadita. No, se aprobó en el Senado el Código de Ética que obliga a esa rendición de cuentas. Se salvó. ¿Y sabe quién la trabajó? 2 años muy trabajado ese Código de Ética y era un código realmente serio. No, es que mire, en el Congreso a veces cualquier problema que hay en la sociedad hay un proyecto de un artículo para salir en prensa. Sí. Pero quien estaba haciendo un buen trabajo sobre rendición de cuentas, sobre transparencia, lo estaba liderando Antonio Navarro desde la Comisión de Ética. Y eso quedó aprobado, va para la Cámara. Va para Cámara. Va para que Cámara. al final de esta legislatura podemos tener un excelente Código de Ética trabajado por una persona a la que yo le tengo mucho respeto como Antonio Navarro. No, que es un tipo totalmente serio. Sí. Y aquel proyecto de limitar el salario de los congresistas. Mire, ese es un juego que da réditos, pero cada vez que alguien lo propone me parece que no es serio con el país. Te voy a explicar por qué. Salario no de los congresistas, del presidente, de los ministros, de los generales, de los magistrados y de los congresistas, lo define una fórmula
que está en la Constitución Política Colombiana. Entonces, el congresista como tal no puede meterse con su salario, porque si se mete con su salario estaría impedido. Entonces, ¿quién determina? Muy fácil. ¿Hay que hacer una reforma constitucional? Sí, señor, hay que hacer una reforma constitucional y yo tengo una tesis. Más bien, hagamos la reforma facultando al Ejecutivo, que no somos nosotros, para que él, mediante un decreto, fije no solo el salario de los altos funcionarios del Estado, sino de otras gentes. En Colombia hay unos desequilibrios terribles. Hay una gente que gana muy poco y otros ganamos mucho. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de generar una cosa mucho más equilibrada y eso lo puede hacer a través de unas facultades el Ejecutivo. Yo creo que nosotros tenemos que entregarle facultades al Ejecutivo para que haga eso, para que revise todos los salarios por encima de, qué sé yo, de 15, 20 salarios mínimos mensuales vigentes. Bueno, ahora sí volvamos al tema. ¿Cuál fue su peor metida de pata en este año? Hombre, como metida de pata no, pero no, pues obviamente hubo cosas que debieron hacerse más ágiles, que no se hicieron. Digamos, institucionalmente, ¿qué nos pasó? Hacía 60 años no funcionaba la Comisión de Instrucción del Senado. ¿Que para qué sirve la Comisión de Instrucción del Senado? Es ni más ni menos que la que recibe las acusaciones de un funcionario que está siendo acusado de la Cámara al Senado, hace el estudio, presenta un informe para que la plenaria vote y diga si ese Senado, ese funcionario, ese aforado, va a la Corte o no va a la Corte. Entonces, como hacía 60 años no teníamos comisión de instrucción, cuando se inició el cuatrenio, el presidente no eligió comisión de instrucción. Y cuando me llega a mí el caso del doctor Pretel, no teníamos comisión de instrucción. Y a mí me llega el 17 de diciembre, cuando ya no estábamos en sesiones ordinarias y no extraordinarias. Yo traté de elegir rápidamente la comisión de instrucción y con buen juicio, senadores serios me dijeron, no, Luis Fernando, no haga esa locura. Porque están sesiones extras. Porque si usted la elige mal elegida y todo lo que haga se cae. Lo vicia. Y yo respeté esa decisión. Al respetar esa decisión, hay unos términos y yo entregué el proceso de Pretel ya para fallo. O sea, llega el informe de comisión a la plenaria como lo ha pedido el doctor Liscano, se debate, se vota y se acaba el proceso en el Senado. Pero fueron 3 meses en que yo hubiese querido hacerlo un poquito más ágil, pero es que yo no podía saltarme los términos. ¿De esa comisión de instrucción hace parte el doctor José Obdulio? Es el ponente. Y ese, por sorteo. Pues, que de buena si se la ganó él, ¿no? Ganó por sorteo. Qué suerte la que tuvo Pretel. No, ese Pretel sí, que nos diga el número para el baloto. ¿Metro o bicicleta? Bicicleta. ¿Cine o teatro? Teatro. ¿Frijoles o lentejas? Frijoles. ¿Peñalosa o mocus? Juntos. ¿Solo o acompañado? Bien acompañado. ¿Chat o teléfono? Teléfono. ¿Beatles o Rolling Stones? Beatles. ¿Extranjeras o colombianas? Las dos. ¿Racional o espiritual? Espiritual. ¿Cómplice de su papá o de su mamá? Cómplice de mi papá y le hago mucho caso a mi mamá. ¿Café o chocolate? Café. ¿Arriba o abajo? Depende. ¿Radio o televisión? No, las dos. ¿Amigos o amigas? Amigas. ¿Cuento o novela? Novela. ¿Rubias o morenas? Morenas. ¿Drama o comedia? En política todo termina siendo comedia, en la vida drama. ¿Tierra fría o tierra caliente? Templadita como Popayán. ¿Diálogo o guerra? Diálogo. ¿El tiempo o el espectador? Tiempo. ¿Con luz o sin luz? Con luz. ¿Obregón o Botero? Botero. ¿Hablar o escribir? Escribir. ¿Ejecutivo o legislativo? Ejecutivo. ¿Estados Unidos o Europa? Europa. ¿Dieta o ejercicio? Ejercicio. ¿Legalizar o prohibir? Legalizar. ¿Salsa o rock? Salsa. ¿Uribe o Santos? Santos. Esto ha sido En Blanco y Negro con Luis Fernando Velasco. Estuvo facilito. Bueno,
Senador, no puedo seguir hablando con usted sin traer a colación un tema Oiga, ¿me deja decir algo de blanco y negro? La última va a pregunta. poner un asterisco. No, la última pregunta. Santos Uribe, evidentemente Santos, pero necesitamos a Uribe para la paz. Bueno, muy bien. Este ha sido patrocinado por Mermelada La Constancia. No, mentira, no creo que Uribe quiera tener mermelada. No, hombre, debe pobre. tener es pura agüita de valeriana. Bueno, no, quería de verdad ahora pasar a un tema que no es tan grato, pero que no puedo dejar de tocar, y es la muerte del ex senador Juan Mario Lacerna. ¿Cómo lo tomó usted esa noticia? Muy duro, fue mi compañero de Senado, un hombre joven en la política, con mucho todavía por darle al país, un tipo muy juicioso, muy estudioso, un buen economista. Muchas veces yo tenía diferencias en su percepción, en sus ideas económicas, pero era agradable debatir con él porque él debatía con argumentos. Y con altura, ¿no? Sí, un hombre muy respetado, No, y muy respetuoso. Es que yo creo que yo que soy alvarista, ¿no? Yo que trabajé con Álvaro Gómez muchos años, yo me autodefino como alvarista leninista. Sí. ¿No? No, ¿usted sí entendió el problema del régimen? No, pero desde siempre, desde siempre. Y yo creo que ese era de los goditos buenos que había, porque era un tipo pues con sus convicciones, pero era un tipo que no era fanático, no era un tipo pues así extremista, oía, daba argumentos, ¿no? ¿Qué recuerdo tiene usted de ese paso de él en el Congreso? Tengo dos recuerdos. Un recuerdo especial, nuestros debates sobre combustibles. Nunca lo pude convencer sobre mi tesis. Sobre el tema de la gasolina, de los precios de la gasolina que le he trabajado tanto. Pero tengo un recuerdo muy especial de cuando él jefe de crédito público. Algún día hicimos un debate sobre unos temas y a él le preocupaba mucho el spread de la deuda. Y él hablaba del spread de la deuda, hasta que sin pena me le acerqué y bueno, explíqueme qué es eso. Me explicó, me dijo, mire Luis Fernando, bueno, explicó, ¿no? Cuando un país, cuando la banca no le tiene confianza, en vez de prestarle al 6%, le presta al 14, 15%. O sea, los créditos son carísimos para los países que no toman decisiones económicas serias. Qué importante conocer ese tipo de cosas, lo que a él le interesaba, para entender que uno tiene que conocer para tomar decisiones. Uno tiene que a uno le falta mucho por profundizar. Entonces, ese fue un mensaje. Bueno, eso ocurrió hace 20 años. Sí, claro. Pero fue un buen mensaje y me quedó. Yo creo que va a hacer mucha falta porque era una mente de verdad, era una reserva que yo creo que tenía el Partido Conservador y que de las que no hay muchas en ese partido. Como lo dijo Barguil, él estaba en línea para ser ministro, estaba en línea para cosas muy importantes, Juan Mario. ¿A usted le gustaría ser ministro? Es un reto bonito, depende de qué, claro. A mí me gusta el poder, me gusta el servicio a la gente y evidentemente en este país el poder está en el Ejecutivo y no en el Legislativo, a pesar de lo que la gente cree. Bueno, mi respetado senador, lo felicito porque de verdad ha suscitado buenos comentarios su gestión en este tiempo. Se hicieron cosas importantes a favor de la transparencia en el Congreso, cosas que no se veían hace rato. Y de verdad pues quiero desearle mucha suerte y esperar que en esta legislatura que se avecina se consoliden no solamente las herramientas para la consolidación, perdón la repetición, del proceso de paz y el posconflicto, sino también para luchar contra la corrupción, que es un mal que nos tiene mamados. Y especialmente porque, y esta es una reflexión a los ciudadanos, cuando los ciudadanos no participan y dicen quién puede gobernar bien, hay otros que participan y simplemente compran el respaldo. Entonces, los que compran el respaldo, evidentemente llegan al gobierno es a cobrarse lo que han invertido. Esa es la corrupción. Pues hay un dicho que por ahí que más o menos dice que el problema de los que no se preocupan por la política es que son gobernados por algunos que sí se preocupan. Sí, señor, y ellos hacen y deshacen. Y ellos sí saben qué hacer. Bueno, nosotros llegamos hasta aquí en esta emisión de NSN. Muchas gracias, senador, por haber venido. Lo esperamos por aquí cuantas veces Sígame quiera. invitando, por favor, Vlado.